Buen día, amigos y amigas del mundo. Soy Sebastián Carballo, a su entera disposición. La reflexión que hoy quiero compartir con ustedes puede darles un punto de vista muy interesante para cambiar el rumbo de sus vidas, en caso de que así lo deseen. Y también puede darles los recursos para prever el futuro. Todo empieza con la siguiente pregunta. ¿Cómo es que llegué hasta acá? Es probable que alguna vez se hayan hecho esa pregunta en su vida. Es como una pregunta existencial. ¿Cuáles fueron las decisiones, las acciones concretas que fui realizando a lo largo de mi vida que me condujeron a este momento? ¿Por qué hoy estoy viviendo la vida que estoy viviendo? ¿A qué se debe? Yo sé que hay muchas de estas preguntas que tienen una respuesta evidente, pero si vamos más profundo, si dejamos la parte evidente y obvia de lado, nos vamos a encontrar con que tal vez no tengamos una respuesta clara y precisa para dar respuesta a este interrogante. Si tuviésemos que retransmitir nuestra experiencia de vida, tal vez a nuestros hijos, a otra generación, o por el simple hecho de compartir cómo fue que fuimos transformándonos para convertirnos en lo que somos hoy. Es muy probable que no sepamos exactamente qué fue, cuándo empezó, cuál fue esa primera decisión, cuáles fueron esos primeros pasos. Yo creo que si entendemos dónde mirar para encontrar esas respuestas, vamos a ser capaces también de hacer una proyección hacia nuestro futuro y partiendo desde ahí ver en qué dirección estamos yendo. Y si en algún punto no estamos conformes con esa dirección y queremos cambiarlo, bueno, vamos a tener herramientas como para poder hacerlo. La afirmación que voy a hacer a continuación es muy fuerte. No es una verdad absoluta, es solo mi opinión. Los grandes cambios que producimos en la vida, por lo general, no parten de una decisión consciente y coherente que es acompañada de constancia y dedicación. Todo lo contrario. Esos grandes hitos de nuestra historia personal suelen comenzar con las decisiones más triviales. Inicialmente pasan desapercibidas, como si no guardaran ninguna relación con el porvenir. Voy a ponerles un ejemplo. Todos conocen a Maradona. Imagínense si Maradona no hubiese crecido en Villa Fiorito, si su tío no le hubiese regalado una pelota de fútbol a los 3 años, si él no hubiese tenido ese vínculo o le hubiese dado ese valor a la pelota, si él no le hubiese dado esa relevancia, si se le hubiese dado a otros objetos, a otros juegos, tal vez no habría sido el mejor jugador de la historia del fútbol, sino que se habría convertido en contador, que era lo que su madre quería en aquella época. Todo esto lo pongo como ejemplo para entender que más allá de lo que es evidente, sí, Maradona se dedicó a jugar al fútbol, hizo toda una trayectoria en diferentes clubes. Más allá de eso, más allá del talento que él tenía, hubo pequeñas cosas que tienen que ver con trivialidades de la vida que en algún punto definieron el destino de Maradona. Fueron esas pequeñas decisiones, esos pequeños comportamientos, hábitos que fueron conduciéndolo a, bueno, la historia que ya conocemos de él. Ahora pensemos eso en nuestra vida. ¿Cómo sería, cómo se vería reflejado eso en nuestra vida? Para esto vamos a tener que ir a nuestros recuerdos. Y si empezamos a recordar cómo es que llegamos hasta acá, es muy probable que cuando pensamos en dónde estamos hoy, recordemos algunos momentos que sobresalen en nuestra biblioteca mental de recuerdos. Esos momentos que recordamos no representan el inicio del cambio, ni siquiera los primeros pasos de esa larga jornada que nos fue transformando en lo que somos hoy. Y esto se debe a que las grandes decisiones que tomamos en nuestra vida son el resultado de las pequeñas acciones que realizamos en lo cotidiano. Quiero compartir con ustedes un trecho de un libro que me parece muy interesante, La vida secreta de la mente, es de Mariano Sigman, solo a modo de ilustrar
una, una idea que voy a compartir con ustedes. Hay dos formas en las cuales nuestra conciencia se va a manifestar. Primero, un yo experimentador, que es el que vive en primera persona los hechos y los sucesos de nuestra vida en tiempo presente. Ni bien están pasando, es el que siente, el que teme, el que ama, el yo experimentador. Cuando nosotros queremos recordar esa experiencia, hay otra manifestación de la conciencia que es el yo narrador, que nos relata aquellos hechos que sucedieron. Lo que sucede es que el yo experimentador y el yo narrador, si bien son dos partes que manifiestan nuestra conciencia, o sea, seguimos siendo nosotros, la experiencia y la narración de la experiencia difieren mucho y hace que la historia que nos contemos sea una historia tal vez diferente a la que experimentamos. Y ahora vamos a ver por qué. Los dos hemisferios del cerebro están unidos por eh, un cuerpo calloso, que se llama. Entonces, el cuerpo calloso es una estructura masiva de fibras neuronales que hace de puente entre los dos hemisferios. Sin el cuerpo calloso, la información a la que accede el hemisferio derecho tal vez pueda no estar disponible para el izquierdo, por ejemplo. Cada hemisferio, por lo tanto, construye su propia película, pero estas dos películas están protagonizadas por el mismo cuerpo. Como las fibras sensoriales y las fibras motores y las fibras motoras están entrecruzadas, el hemisferio derecho ve solo la parte izquierda del mundo y también controla la parte izquierda del cuerpo, y viceversa. Por otro lado, algunas pocas funciones cognitivas están bastante compartimentadas en cada hemisferio. Los casos típicos son el lenguaje, que está en el hemisferio izquierdo, y la capacidad de dibujar o de representar un objeto en el espacio en el hemisferio derecho. Por eso, si un paciente con hemisferios separados le muestran un objeto del lado izquierdo del campo visual, para dibujarlo, podrá hacerlo, pero no puede nombrarlo. En cambio, un objeto a la derecha del campo visual accede al hemisferio izquierdo y por lo tanto puede ser nombrado, pero difícilmente dibujado. Hubo un neurocientista, Walter Sperry, que en 1981 llegó a un gran descubrimiento que, gracias a ese descubrimiento, creo que ganó un premio Nobel. Y lo interesante fue entender cómo, o mejor dicho, qué relación existe entre el lenguaje, las emociones y las decisiones de un cuerpo que está gobernado por dos hemisferios que no se comunican entre sí. Eso es bastante interesante. Les voy a leer un poquitito el descubrimiento de Sperry. Fue entender cómo se construye el relato de la conciencia, esto que les hablé recién, de un yo experimentador y un yo narrador de la historia. Imaginen la siguiente situación. Un paciente con los dos hemisferios separados observa una instrucción en el campo visual izquierdo. Por ejemplo, le darán dinero por levantar una botella de agua. Como fue presentada en el campo visual izquierdo, esta instrucción es accesible solo para el hemisferio derecho. El paciente toma la botella. Luego le preguntan al otro hemisferio, ¿por qué la levantó? ¿Qué responde? La respuesta correcta debe, desde esa perspectiva, desde la del hemisferio izquierdo, es que no lo sabe, porque simplemente levantó la botella. Desde ese hemisferio no tuvo la instrucción o el incentivo como para hacerlo. Pero el paciente no dice esto. En cambio, se inventa una historia. Argumenta que tomó la botella porque tenía sed o porque quería servirle agua a otra persona. Reconstruye una historia plausible para justificar la acción que acaba de tomar, dado que la verdadera razón le resulta inaccesible. Por eso, el consciente es, además de un testaferro, un intérprete, una suerte de narrador que crea un relato para explicar en retrospectiva las muchas veces inexplicable trama de nuestras acciones.
Me parecía interesante leerles ese trecho del libro para entender por qué cuando queremos recordar cómo es que llegamos hasta acá, simplemente estemos recordando algunos momentos de nuestra vida, algunos hechos que consideramos los más trascendentes. Lo interesante de saber es que el yo narrador nos cuenta una historia que va a dejarnos bien parados, por supuesto, porque tenemos un ego para alimentar, el amor propio es muy importante. Entonces, esa narración es muy probable que omita ciertos detalles que son relevantes si queremos comprendernos más a nosotros mismos, si queremos saber cómo es que podemos hacer para reprogramarnos. Sigamos adelante entonces. Todo es más evidente cuando miramos al pasado, cuando hacemos ese ejercicio de ir hacia el pasado, de ir sobre nuestros propios pasos. Vamos a identificar diferentes mecanismos que tal vez se repitan como patrones de conducta. La pregunta interesante es, si yo identifico esos patrones de conducta, ¿será que puedo mirar hacia el futuro y predecir mi futuro? Lógicamente, no voy a poder predecir totalmente mi futuro, pero sí esto que les dije antes de identificar ciertos patrones de conducta, partiendo de una premisa en la cual si yo no modifico nada en mi vida, las cosas van a seguir siendo igual. Sí, hay factores externos que pueden modificar y que pueden generar una variable, pero en concreto, si yo realizo las mismas acciones, el resultado final va a ser similar al resultado que estoy produciendo ahora. Si yo quiero producir resultados diferentes, necesito actuar de forma diferente. En esta imagen, opa, nos fuimos, volvamos. Nuestro comportamiento se basa en la interpretación de la realidad. ¿Qué tenemos acá? Les voy a poner un buen ejemplo, algo que aprendí a lo largo de los años. Si nosotros sonreímos, estamos mandándole una información a nuestro cerebro de que cierta actividad que estamos realizando es placentera, es gratificante. Entonces nos predisponemos para que nuestra fisiología cambie, para generar coherentemente las sensaciones que están asociadas al placer. Si nosotros generamos comportamientos que nos conecten con el placer, por el simple hecho de sonreír más, de cambiar nuestra predisposición, incluso cuando estamos realizando tareas que consideramos no tan atractivas o que consideramos tediosas, pero que sabemos que tenemos que hacer igual, de todas formas. Cuando nosotros modificamos nuestra fisiología al sonreír, vamos creando ese condicionamiento que, cuando se sostiene en el tiempo, produce un resultado interesante. Entonces, nuestro comportamiento se basa en la interpretación de la realidad. Cuando nosotros sonreímos, interpretamos esa realidad que queremos vivir. Esto lo podemos aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Seguimos repitiendo un comportamiento regularmente. ¿Qué creamos? Creamos hábitos. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, estamos, no es mi caso, yo no fumé cuando era adolescente, después lo dejé, pero el ejemplo funciona. Si tenemos asociado a momentos de estrés el acto de, por ejemplo, fumar un cigarrillo, ese comportamiento lo repetimos, lo repetimos, lo repetimos, creamos un hábito. Al crear ese hábito, vamos a estar de alguna forma condicionándonos a que cada vez que estemos estresados, necesitemos fumar. Si pensamos qué es lo que nos produce el acto de fumar, en realidad es respirar de forma profunda y completa. Fíjense que hay un mecanismo fisiológico ante el estrés, la necesidad de volver o restablecer un balance, un equilibrio, una homeostasis en nuestro organismo, nos lleva a respirar de forma profunda y completa. Podríamos reemplazar el comportamiento de fumar por
respirar de forma consciente? Claro que sí, podríamos hacerlo. Para aquellas personas que tienen el comportamiento y ya el hábito instalado de fumar, puede ser un recurso muy interesante para seguir teniendo esa misma sensación que les produce el acto de fumar sin generar un perjuicio para su salud. ¿Qué sucede cuando esos hábitos se repiten, van generando una huella? Esa huella es un condicionamiento. Nos condicionamos, quiere decir que generamos ante un estímulo una respuesta predeterminada. En este caso, bueno, tenemos a nuestro corredor, con el cual me siento identificado. Un buen ejemplo, más allá de que correr puede ser bueno para la salud o no, depende cuánto corran, yo utilizo el hecho de correr como un condicionamiento para conectar con mi creatividad. Es un buen ejemplo. ¿Por qué? ¿Cómo surgió todo esto? Siempre me gustó correr. En su momento lo hice, empecé a correr cuando boxeaba. Y en esa época era parte del entrenamiento y de la receta de un boxeador, correr todos los días, fondo, para mejorar la resistencia, así se creía en aquella época. Entonces yo corría todos los días 10 kilómetros. Era joven, tenía 16, 18 años, más o menos en ese rango etario podía correr 10 kilómetros todos los días. Lo interesante es que cuando salía a correr, como era una actividad repetitiva y sostenida, mi mente empezaba a divagar, y me llevaba a lugares que habitualmente no iba y conectaba con mi creatividad a través de esa actividad repetitiva. Ese comportamiento quedó grabado en mí, lo transformé en un hábito. Ese hábito formó el condicionamiento. Y ahora cada vez que yo quiero conectar con la creatividad, lo que hago es salir a correr. Yo sé que salgo a correr y automáticamente algo sucede en mi mente que conecta con la creatividad. Y empiezo a tener, pero lluvia de ideas. Es como un brainstorming, pero personal. Entonces, de esa forma, tomé una actividad, me condicioné a realizar esa actividad con la intención no de mejorar mi calidad de vida ni tener una mejor condición física, sino todo lo contrario, para conectar con mi creatividad. Es un ejemplo, no digo que correr solamente sirva para eso, pero es un buen ejemplo a cómo una actividad, un comportamiento, si es repetido, se va transformando en un hábito y ese hábito nos condiciona. En este caso, correr me condiciona a tener creatividad o a tener insights e ideas nuevas y revolucionarias. Ahora vamos a ver cómo, habiendo entendido todo esto, podemos predecir nuestro futuro. Es muy presuntuoso decir que podemos predecir nuestro futuro solamente por saber esto. No es que vamos a saber exactamente qué es lo que va a pasar en el futuro, pero sí podemos tener una mirada personal, conociendo cuáles son nuestros patrones de conducta, cuáles son esos comportamientos que nosotros repetimos en lo cotidiano, que nos conducen hacia un destino o hacia un objetivo o hacia una meta. Esto viene con tarea, ¿eh? Yo les voy a ir compartiendo en diferentes áreas de la vida en donde podemos poner foco. Y después ustedes van a tener que volcarlo a un papel y empezar a observar. Esto es como una especie de laboratorio que vamos a hacer. Alimentación, alimentación consciente vamos a llamarlo. Cuando nos encontramos con la alimentación consciente, el hecho de poner conciencia a la alimentación implica observar qué es lo que estoy comiendo, por qué, cómo me siento cuando me alimento de esta forma. No me quiero meter en el área de nutrición porque es sumamente, es un área que es muy vasta. Hay profesionales que se dedican exclusivamente a eso y es importante entender que tenemos muchas formas de alimentación. ¿Cuál es más eficiente para nosotros, para nuestros objetivos, para
mejorar nuestro estilo de vida, para mejorar nuestro desempeño en las actividades que realizamos. Solo nosotros podemos saberlo. ¿Tenemos que investigar? Claro que tenemos que investigar, pero para eso hay que romper el automatismo de alimentarnos de cualquier forma. En la medida de que rompamos ese automatismo, pongamos un poco de conciencia, vamos a descubrir algo que funcione para nosotros. Calidad del sueño. Opa. Bueno, calidad del sueño también. Hay muchos protocolos de sueño. Es muy probable que no respetemos esos protocolos de sueño y que consigamos dormir. Pero la pregunta es, ¿la calidad de nuestro sueño es la que necesitamos? ¿Es coherente con las exigencias a las cuales nos estamos sometiendo? Y ahí es la parte en donde tenemos que empezar a observarnos. Yo siempre digo tenemos de forma imperiosa. Bueno, cada uno verá si siente que tiene un problema en esa área o si siente que, duermo bien, pero me gustaría dormir mucho mejor. ¿Quién no quiere dormir mejor? Si nosotros empezamos a poner más conciencia en estos protocolos del sueño, vamos a ver que podemos optimizar mucho más. Tal vez no podamos dormir más horas porque no nos dan las 24 horas del día, pero sí podemos mejorar la calidad de esas horas que dormimos, 6, 7, 8. Relaciones interpersonales. Las relaciones interpersonales abarcan todo, relaciones de pareja, de amistad, en vínculos laborales. ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cuáles son nuestros comportamientos? Es muy probable de que en diferentes relaciones adoptemos roles distintos y esos roles nos lleven a tener comportamientos distintos. Me parece interesante identificar cuáles son esos comportamientos, cómo me comporto con mi pareja, cómo me comporto con mis amistades, cómo me comporto con mi familia, con mis padres, con mis hijos. Si yo puedo identificar esos patrones, puedo ver en qué dirección me estoy conduciendo, qué tipo de vínculos estoy creando. Y si en algún punto decido que quiero modificar esos vínculos o que me gustaría relacionarme de otra forma, bueno, primero necesito saber e identificar cómo es que lo estoy haciendo hoy. Trabajo y profesión. ¿Cuál es mi vínculo con mi trabajo? Vieron que está como muy de moda este concepto de workaholic. Yo, por ejemplo, ejerzo una profesión y esa profesión coincide con mi trabajo, o sea, con la fuente de generar ingresos. Tal vez haya personas en las cuales no coincida, que trabajen de una cosa, pero tengan una profesión que los motiva y que tiene que ver con sus ideales y que no estén alineados. En mi caso, sí. Entonces, algo que me pasa, con lo cual me identifico con esta idea de workaholic, no lo vivo de esa forma, es que trabajo todos los días de la semana, pero porque realmente amo lo que hago y lo disfruto. Y mi vida está organizada de una forma que equilibra el hecho de que yo trabaje todos los días. O sea, todos los días voy a estar trabajando sobre todas estas áreas que acabo de describir, que empecé a describir, teniendo foco en mi alimentación, en mis relaciones, en, bueno, mi relación o mi vínculo con mi profesión, teniendo actividad física, porque, bueno, es muy saludable, ya todos sabemos eso. ¿Cuál es mi comportamiento con respecto a la actividad física? Durante muchos años yo practiqué deportes toda mi vida y entrené mucho tiempo, y algo que era muy común en mí era lesionarme. Entonces, no solo el tipo de lesión accidental que sucede cuando uno practica deportes, sino que esas lesiones crónicas que tienen que ver con sobrecarga de entrenamiento, lo cual evidenciaba un vínculo con la actividad que no era saludable. Con el tiempo, primero observándolo para después poder modificar esos patrones de conducta, pude modificar esos vínculos. Fíjense cómo algo que es una actividad que en teoría promulga la calidad de vida y el bienestar puede ser algo nocivo si la relación que hay con esa actividad no es del todo saludable. Ocio recreativo.
es muy importante tener algún momento en el día como para leer un buen libro o tal vez simplemente para contemplar la naturaleza, a los que somos amantes de la naturaleza, o momentos para crear reflexiones como la que estoy compartiendo hoy. ¿Cuáles sus patrones de conducta con respecto a esos momentos de ocio? Tal vez esos momentos de ocio hoy los lleven a pasar horas con el celular, con el teléfono, perdiéndose en las redes sociales o viendo series en Netflix o en algún otro lugar. Nada de malo con ver series y ver películas. Lo importante, me parece, es identificar, o sea, realmente el tiempo de ocio recreativo, ¿quiero dedicarlo 100% a hacer esto o quiero construir algo diferente? Momentos de estudio que son tan importantes, creo que es la actividad que nunca dejé de hacer, estudiar. Y eso que nunca fui un gran estudiante en el colegio, de hecho me aburría en el colegio, pero es al día de hoy que sigo estudiando y sigo investigando y me oriento a temas que me parezcan interesantes y atractivos. Es algo que en mi agenda diaria ocupa bastante tiempo. Irónico, ¿eh? Realmente irónico. Y finalmente, reflexión y autoconocimiento. Son momentos en los cuales aquellos que practican alguna disciplina que tenga miras al autoconocimiento, bueno, identificar cuál es el nivel de compromiso para con esas actividades, qué momentos dedico en lo cotidiano y con qué intención lo hago. Como para ir cerrando y resumiendo esta idea, me parece que es muy valioso empezar a observar todas estas áreas de relación de nuestra vida. Es muy probable que se les ocurran otras. Yo cité algunas con las cuales yo me identifico y en donde pude identificar cuáles son mis comportamientos en esas áreas. Tal vez esté de acuerdo con mi comportamiento en alguna de esas áreas y no sienta la necesidad de cambiarlo, o tal vez sí. Y ahí es donde tenemos ese poder de acción de modificarnos a nosotros mismos en caso de que creamos que es conveniente. Bueno, mis amigos, espero que les haya gustado. Me encantó haber compartido este tiempo con ustedes y la próxima semana vamos a tener más contenidos. Si les gustó, denle un like, suscríbanse al canal y nos vemos la próxima.